Bienvenida a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Cristian Bruján. En breve conversaremos con ella. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Cristian Bruján, quien es geriatra. Doctora, es un placer para nosotros tenerla en nuestro programa. Para mí es un honor. Gracias por la invitación. Doctora, es la primera vez que tenemos una geriatra en nuestro programa, ahora que lo estoy pensando realmente. Y justo yendo por ese lado, le quería preguntar, ¿cómo fue que usted cayó en la geriatría? Fíjate que cuando estaba haciendo la especialidad en medicina interna, porque también soy internista, Ajá. no sabía a qué su especialidad irme, porque ya como que decía, hay mucho cardiólogo, mucho neurólogo, hay mucho diabetólogo, hay mucho endocrinólogo y casi ninguna de las subespecialidades me llamaba la atención, pero me decía, no quiero ser solamente internista, quiero hacer algo más. Entonces una compañera me habló de la geriatría y empezamos a investigar, ella hizo su tesis en eso y entonces ahí me enfoqué en el tema, me di cuenta que los adultos mayores no eran tomados así en cuenta y que era una especialidad que existía y que visibilizaba a esta persona y que se podían ver de forma integral. Entonces ahí me intereso por la geriatría y voy y realizo la subespecialidad entonces en geriatría. ¿Y qué tantos los doctores en sentido general se interesan por esa área? Sea honesta, sea muy honesta. No tanto, porque la persona le gusta mucho la cardiología, le gusta mucho la gastroenterología, el intervencionismo, le gusta mucho, ¿verdad? Hacer estas especialidades que tienen procedimientos. Y entonces no hay tanto así que se interesen por la geriatría, pero sí en los últimos 3 años, yo he visto que hay muchas personas interesadas, incluso en el hospital los residentes me preguntan, doctora, ¿qué le parece si yo hago geriatría y explíqueme cómo es? Entonces hay un interés. Pero el interés está, a lo mejor también usted que está plantando la semillita, porque a veces de la diferencia viene la matita. Bueno, tal vez puede ser, porque yo soy muy, con los adultos mayores, yo siempre le enseño a ellos que hay que verlo de una forma integral, que a veces tú simplemente escuchándolo, tú te das cuenta que simplemente lo que se sentían era solo y no tenían quien hablara con ellos. Y que si así se van de feliz y ya todos sus problemas desaparecen, pero que también cuando tú medicas a un adulto mayor, tienes que ver que no es igual que un adulto joven, porque ya en el adulto mayor su sistema, sus órganos ya están envejecidos, ya tienen otra forma, ¿verdad? Hay función que se han perdido, ya la medicación que dura 8 horas en un adulto joven, ahora en un adulto mayor te va a durar 12 horas. Entonces, la medicación, que es lo que llamamos polifarmacia en geriatría, también hace mucho daño en los adultos mayores. Y todo eso, entonces, yo siempre trato mucho con ellos y de ser empático y enseñarle que el adulto mayor merece respeto y que es una persona que debe ser escuchada y que tú simplemente no puedes decir, no, es porque es viejo.
no, que no hay enfermedades porque tú eres viejo, no. Y que porque tú seas ya envejeciente, eso no quiere decir que hay que tratarte como un niño, que otro tiene que decidir por ti. Entonces todo eso, ellos me ven que yo me enfoco mucho y tal vez también por eso se interesan. Sí, doctora, en su experiencia, ¿qué usted cree que pasa cuando una persona llega a esa etapa tan adulta? Que a veces es como que somos niños, somos grandes, somos adultos, y dependiendo de todas esas etapas llega un momento en como que uno pierde fácil la paciencia con los envejecientes, sí. Cuando es la etapa donde incluso son más dóciles, se vuelven como niños nuevamente. ¿Qué usted entiende que sucede en este momento? Fíjate una cosa, no es que se vuelve niño, porque el niño viene para que tú lo formes, viene para que tú lo eduques y tú le implantes lo que tú quieras hacer de él. El adulto mayor ya vivió una vida, ya tuvo hijos, dirigió familia, tal vez tuvo una empresa. La mayoría de adultos mayores vienen que trabajan en agricultura, son los jefes de su casa, las mujeres son las que llevan la batuta en el hogar, entonces no podemos decir que son niños. Ellos pierden alguna capacidad y visión, algunos, no todos. Un ejemplo, los deterioros cognitivos, que son muy frecuentes cuando tú envejeces, no quiere decir, ojo, que el adulto mayor todo va a tener demencia, ni todos tienen olvido, pero sí aumenta el riesgo de padecerla con la edad, dependiendo de cómo tú viviste. Entonces, tenemos que tener claro, tú naces, va creciendo, te hace adolescente, adulto, adulto joven, ya un adulto promedio y ya el adulto mayor. Sí. Y tenemos que saber que esa persona, al igual que todas las edades, merecen respeto, necesitan ser visibilizadas, necesitan también tomar sus decisiones. Ahora, yo siempre digo, si el paciente cognitivamente no está bien, pues ya sus familiares tienen que tomar las decisiones, porque obviamente, pero cuando el paciente es un paciente funcional, que con todas las actividades básicas de la vida diaria, se viste, se baña, puede ir al supermercado, puede manejar su dinero, puede preparar sus alimentos, entonces ese adulto mayor tú no puedes coaccionarlo, tú no puedes decirle que porque él es un adulto mayor, ahora tú como hijo o sobrino o lo que tú seas, ahora tú eres que lo va a dirigir, no es verdad que eso es correcto. Entonces, en esa parte tenemos que tener mucho cuidado porque hay un límite muy frágil entre el abuso y la supuesta ayuda que tú quieres dar. Entiendo. Pero vamos a entrar ya hacia el tema. Lo que pasa es que hablando me llegaron mil preguntas. Vamos a entrar en el tema que es una vida longeva y plena en una persona adulto mayor, para no utilizar la otra palabra. Cuando hablamos de una vida longeva, darle una calidad de vida que lo lleve hasta que nos duren más. Sí. Me imagino que hay un grupo de factores y hasta hábitos que intervienen en esto. Claro que sí. ¿Cuáles son estos factores? Lo primero que quiero decir es que a partir de los 30 años hay un cambio en todos los órganos y sistemas. No lo vemos, ¿verdad? Sí. Esta mañana leía sobre un estudio que está publicado en los periódicos que dice que la persona empieza el cambio a partir de los 34 años. Sí. Empieza un cambio a nivel de los órganos y sistemas que se va prolongando hasta los 60 años. Luego a los 60 años entonces hay un cambio más acelerado hacia los 78, que es donde que viene la verdadera, el verdadero envejecimiento, ahí que entra. Ajá. Pero según nuestra Ley General de Salud, nosotros los empezamos a ser envejecientes a partir de los 65 años. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de longevidad es un tema multifactorial porque en él intervienen muchas cosas, pero lo que más podemos definir en longevidad es el estilo de vida y los genes. Okay. En los genes nosotros no podemos hacer nada porque ya están ahí, venimos con ellos, pero cuando hablamos de calidad de vida sí podemos intervenir porque hay factores en las enfermedades que son prevenibles o modificables y otros que no son modificables. Entonces, para ser longevo, eso es así mismo. Ajá. Cuando hablamos de longevidad, tenemos que tener también claro que no es lo mismo que esperanza de vida, porque cuando hablamos de esperanza de vida, estamos hablando de la cantidad de años que se espera de una comunidad X que viva, pero eso depende del acceso a los servicios básicos de salud y en cuanto a la economía que tenga. Mientras que cuando hablamos de longevidad, hablamos de, tú tienes que saber que tú tienes que empezar lo que es una dieta equilibrada.
Cuando hablamos de una dieta equilibrada, una dieta que la que más se adapta es la dieta mediterránea, una dieta rica en frutas, vegetales, poco hidratos de carbono, tenemos ahí los aceites esenciales, la carne roja no va en esto, el exceso de alcohol tampoco, se habla de vino a dosis baja. Entonces eso es muy importante. Pero también cuando hablamos para tener calidad de vida, que es lo que llevamos en la longevidad, tenemos que hablar de actividad física. Sí. Si nosotros no nos ejercitamos, nos vamos muriendo, porque lo que no movemos va a morir. Entonces se recomiendan por lo menos 150 minutos semanales de actividad física. Sí. A veces nosotros pensamos que porque yo camino, ya yo me ejercité. No, tenemos que saber que hay que hacer ejercicio de fuerza para que podamos mantener la flexibilidad y el equilibrio. Porque por eso cuando se va envejeciendo, al haber una debilidad, a perder masa muscular también, entonces ¿qué pasa? Vienen las caídas. Sí. Con las caídas vienen muchísimas complicaciones, la fractura, los encamamientos, y es lo que no queremos llegar. Porque si hablamos de longevidad, estamos hablando de vivir muchos años, pero con calidad. Sí. Pero también cuando hablamos de longevidad tenemos que hablar de la parte social. La parte social en una persona adulta mayor es imprescindible. Ya sea que tú pertenezcas a una comunidad de iglesia, que tú pertenezcas a una comunidad de deporte, de lectura. El caso es que tú tienes que tener relaciones sanas y relaciones duraderas, y que ese grupo donde tú te relacionas, tú te sientas que pertenece ahí, que tú cuentas con esa persona, que te escuchan, que son parte de ti. Sí. Pero otra parte que tenemos también que cuidar para hablar de longevidad es la parte mental. La salud mental es esencial. Si nosotros no queremos terminar en deterioro cognitivo, nos tenemos que ejercitar la mente. Tú te preguntas, muchas personas me dicen, pero ¿y cómo ejercito la mente? Fácil. Mira, hay crucigrama. Tú puedes, nosotros como médicos, un ejemplo, podemos leer otro tipo de libros. Sí. También se habla mucho de neuroplasticidad. La neuroplasticidad es tú hacer cosas distintas a las que tú haces habitualmente. Un ejemplo, el camino que tú manejas diariamente a tu trabajo, tú puedes alternar las rutas. Sí. Y eso entonces tu cerebro se va desarrollando más, va buscando otras opciones. Y eso es muy importante cuando hablamos de longevidad. Sí. Entre los hábitos alimenticios que tiene que tener una persona adulta mayor, ¿cuál sería quizás el que más le pudiera hacer daño a esa calidad de vida que debería tener? Los alimentos ricos en azúcares, los alimentos procesados también. Todos los procesados. Sí, esos alimentos procesados no son recomendables porque aquí hablamos que estos se conservan con aditivos y bien sabemos que esos tipos de aditivos no son buenos para la salud. Y en los últimos años hemos visto que los colorantes y ciertos tipos de aditivos, al contrario, van creando otro tipo de enfermedades. Sí. Y hay también unos suplementos que generalmente se le dan a las personas cuando son muy niños o cuando están muy grandes, pero entiendo yo, no sé, usted me lo refuta, que tienen mucho azúcar en su parte interna. Entonces, al final, ¿esto no termina más dañando que haciendo un bien? Claro que sí, porque el problema es que a veces nosotros pensamos que la salud está en los potecitos. Entonces, la persona piensa que en vez de tú alimentarte correctamente con alimentación fresca, directa, a tu mesa, con un potecito tú lo vas a resolver. Sí. Y no es correcto. Con eso no te estoy diciendo que no son necesarias las proteínas, pero las proteínas, especialmente en los adultos mayores, deben ser vigiladas por el tema de la función renal. Sí. Porque si tú estás dando exceso de proteína, un riñón que ya tiene cambio, envejecido, entonces vamos a terminar en una insuficiencia renal. Y de los suplementos que generalmente se utilizan, que ya sean vitamínicos o sean X tipo de sustancias que necesiten, ¿siempre son a favor o algunos pueden ser en contra si no lo necesitara? Exacto. A veces hay una polifarmacia. A veces yo veo pacientes que tienen 10 potes, vitamina D, cuando en un solo suplemento tú puedes tenerla toda incluida. Y ya entonces, con ese solo suplemento, ya tú tienes lo necesario para ese día. Sí. Pero aparte, vuelvo y digo, o sea, la alimentación no la sustituye nada. O sea, si tú te alimentas correctamente, tú te puedes suplementar, porque hay algunas cosas que tal vez no la vas a encontrar toda directa. Aparte de que cuando tú envejeces, a veces la dentadura no está en lo más óptimo, pero aparte que las papilas gustativas, al entonces atrofiarse, no se siente sabor de ciertas cosas y hay como una disminución en el comer. Pero tenemos que tener en cuenta eso, que el exceso de medicación, aunque sean vitaminas,
no son recomendables. Sí. En la parte de las actividades físicas, aparte de caminar, ¿cuáles serían las ideales para este tipo de, o sea, para los adultos envejecientes? Para los adultos mayores. No quiero decir envejecientes, sí. Pero me terminé diciéndola. Sí, fíjate, a veces hay una queja, me duele mucho la rodilla, que cuando yo camino me tambaleo, pero es por el tema que te digo. A partir de los 40 empieza el verdadero cambio en nuestra masa muscular. Si nosotros no intervenimos ahí, venimos con 50, 60, 70, 75 años. ¿Cuántos años tenemos ya sin ejercitarnos? Sí. Entonces yo le digo, desde una silla, usted puede ejercitarse. Hay muchísimos videos posteados a través de la internet que tú encuentras, incluso hay aplicaciones. Entre ellas está una que se llama BB Frame, que tiene una parte que es gratis, y yo les recomiendo que se introduzcan en este mundo de lo que es la actividad física, porque incluso el paciente encamado también debe ser ejercitado. Sí. ¿Por qué? Porque entonces vemos estos pacientes que están encamados también que se atrofian. A veces tú ves que tú quieres moverle la articulación y está tan dura que tú mejor la dejas tal como está, porque va a producir más daño. Entonces empiezan a quejarse de muchos dolores. Entonces, es por eso, no nos estamos moviendo. Al no estarnos moviendo, esa articulación se va ensordando, y ahí entonces, con el paso del tiempo, vemos entonces tanto dolor y tanta dificultad al movernos. Entonces yo les recomiendo que ya sea en una silla, ya sea de pie, ya sea acostado que esté, debe ser ejercitado el paciente, el envejeciente. Ya que me acaba de mencionar la parte de la movilidad, justo era una de las cosas que quería preguntarle, y es qué tan importante es la fisioterapia en este tipo de personas, y qué tan necesaria es para mejorar esa calidad de vida. Muy importante, porque la fisioterapia, otra cosa, a veces pensamos que fisioterapia es masaje. Y no es lo mismo. Y también pensamos que después de una fractura que solamente la necesitan. También, a veces, o cuando tú tienes algunos eventos vasculocerebrales, la gente piensa que es simplemente cuando hay limitaciones. La fisioterapia es muy importante, porque con la fisioterapia tú no solamente vas a ejercitar el cuerpo, también tú vas a ejercitar la mente. Pero aparte de eso, tiene una persona que está entrenada para eso, que sabe de eso, y te va a enseñar a hacer las cosas que tú no pudiste aprender. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, no todo el mundo empieza a ejercitarse temprano. No tenemos esa cultura, y mucho menos como país. Entonces se tiende a pensar, ay no, que eso es por viejo, que le duele porque ya está viejo. No, eso es cosa de la vejez. La vejez no duele y no tiene por qué doler. Tú puedes vivir años hermosos dentro de tu envejecimiento, quitar ese estigma de que el envejecimiento es dolor, es enfermedad, es tú estar solo. Eso hay que desterrarlo de nuestro vocabulario y de nuestros pensamientos. El envejecimiento es una etapa más que tú puedes vivirla con muchísima dignidad si tú te lo propones. Entonces, la fisioterapia yo siempre se la recomiendo a los pacientes, especialmente esto que creen que, no, porque ella camina, ella se mueve, da una vueltecita en el patio. Yo digo, no estamos haciendo nada con eso. Está bien, se está moviendo, pero no estamos trabajando los planos musculares que se deberían trabajar y no estamos sosteniendo esa masa muscular que ya se ha perdido. El poquito que te queda no se está manteniendo en el tiempo. Entonces lo que queremos es que se mantenga en el tiempo, y que si tú vas a vivir 70 años, 75, 80, pues sea con dignidad. Sí. En la parte de los chequeos médicos, me imagino que así como tenemos que ir a todo tipo de doctores, al geriatra también debemos asistir. ¿Qué tan frecuente es y cómo más o menos se manejan los protocolos generales de esa visita médica? Mira, el geriatra hace consulta desde el consultorio, pero también se traslada al hogar del paciente. Cuando el paciente no puede ser movido, exactamente. Nosotros le llamamos la consulta domiciliaria. ¿Qué pasa? Que aclarar que esta es una consulta, no es una emergencia, porque a veces la gente te dice, no, yo tengo una emergencia, mi madre está muy mal. Entonces yo le digo, tiene que trasladarlo a la emergencia, porque en la consulta en la casa nosotros vamos a conocer un paciente que no puede trasladarse al consultorio, pero es un paciente que puede esperar que el doctor vaya allá y lo evalúe, tome la decisión, conozca su ambiente familiar, su estado social, su estado económico, porque el geriatra va a ver al adulto mayor como un todo. Yo tengo que ver ese envejeciente, de dónde saca ese dinero para comprar lo que yo le estoy indicando.
quién lo acompaña, ese envejeciente, cómo es su círculo social, con quién él cuenta. Entonces todo eso es muy importante. El geriatra debe ser el que está a la cabeza del adulto mayor. A partir de los 65 años, tenga o no tenga comorbilidad ese adulto mayor. Porque si no tiene comorbilidad, vamos a prevenir. Vamos a enseñar a que los años que siguen sigan siendo con calidad, que si hay algunas enfermedades que prevenir o si hay algunas enfermedades ocultas que tratar, con tiempo se descubren. Sí. Si el paciente tiene ya comorbilidades, pues entonces acompañarlo en estas comorbilidades, revisando esa medicación que tiene, si ya son tan necesarias, porque a veces el paciente tiene 10 años, 15 años, 20 años, con la misma medicación y tal vez ahora no la necesita tanto, no necesita esa dosis tan alta. O tal vez ahora necesita un cambio porque como su riñón, su hígado, necesita algo ya más inocuo, entonces ahí también tú intervienes. Sí. Doctora, estas consultas vienen entrando como si fuera una parte preventiva para evitar quizás situaciones a largo plazo y hasta para cambiar de cierta forma factores que le traigan problemas a esta persona. Claro que sí, incluso para tú cambiar tú mismo, porque a veces el mismo envejeciente tiene una visión diciendo de que, no, porque ya yo estoy viejo. Yo estoy pago. Sí, ya yo estoy pago, ya yo, eso no importa. O algunos te dicen, no, porque yo, gracias a Dios, no sufro de nada. Y yo le pregunto, ¿y desde cuándo usted no va a una consulta? A veces tienen hasta 3 años, 4 años. Entonces, así mismo, como el adulto joven, el envejeciente debe seguir chequeándose la próstata, debe seguir chequeándose, ¿verdad?, el colon, porque tenemos lo que es la prevención hasta los 75 años. Entonces, un envejeciente con 65 años todavía tiene 10 años que puede hacer prevención. Pero también tenemos este paciente que la alimentación que está llevando no es la adecuada. A veces cuando tienen dificultad con la dentadura, a veces no están comiendo lo necesario. Entonces, al no comer lo necesario o no masticar adecuadamente y este bolo alimenticio no está adecuadamente compactado, entonces empiezan a constiparse. Pero a veces lo ven como normal. Sí, y entonces, se acostumbran a eso. Exactamente, entonces la falta de sueño, a veces te dicen, no, porque es que el viejo no duerme. Y cuando tú empiezas a ver, hay ciertos factores que simplemente tú conversando, quitando ciertas cosas, entonces tú ves la mejoría. Sí, doctora, justo que está hablando ahora del sueño, me acabo de recordar que somos también dos sexos completamente diferentes, que cuando estamos envejeciendo tenemos comportamientos diferentes. Usted sabe que la mujer venimos con la menopausia vienen los calores, la falta de sueño y todas estas situaciones. Esto me imagino que se prolonga hasta esa etapa. Entonces, ¿cómo son los cuidados de la mujer? Que me imagino que tienen que ser diferentes a los de los varones. Sí, claro. Pero la mujer también debe seguir chequeándose en el ginecólogo. A veces yo me encuentro en la disyuntiva que yo tengo una paciente de 70 años, 75, enviudó hace 30 años y jamás volvió a un ginecólogo. Ay, mi madre. Entonces, la cultura es que ella piensa que porque no tiene marido, ya no debe volver al ginecólogo. Sin embargo, el ginecólogo no solamente te va a tratar, como yo le explico, las enfermedades de transmisión sexual. El ginecólogo tiene que verte la mama. Y que a partir de que tú vas envejeciendo, a partir de los 60 años, 65, hay un aumento de padecer cierto tipo de cánceres. Entonces, yo lo que hago es que lo trato de reeducar en esa forma. Pero también esta envejeciente que a veces se siente como con vergüenza de conversar ciertos temas, porque a veces también hay un estigma, hay un tabú, que piensan que el envejeciente no tiene deseo de casarse, de tener una sexo, de salir. Entonces, a veces tienen vergüenza con los hijos y se abren más contigo en el consultorio. Entonces, a veces tú te das cuenta que el problema que esta persona traía, tal vez de falta de sueño, de estar decaída, de no tener el deseo de la vida, es porque tenía vergüenza de hablar de esos temas, pero cuando tú lo abordas con ellos y puedes recomendarle ciertos tipos de cosas y verle que eso no es una vergüenza, que eso son etapas naturales y que en su edad también tienen derecho a vivirla y a sentirse felices y complacidos, entonces se sienten bien. Entonces, el geriatra no solamente va a tratar al adulto mayor en las enfermedades, ¿verdad?, que tenga física, también hay enfermedades que vienen emocionales.
Bueno, te acabo de mencionar ahorita el factor mental, que Sí, es de la salud mental. que por eso te digo, porque hay un estigma con el envejecimiento, entonces como que hay que te dice que tú no puedes hacer esto, que tú no puedes hacer aquello, entonces nos vamos envolviendo en esta sociedad que nos quiere dirigir a decir lo que nosotros tenemos que hacer, Sí. y entonces el envejeciente por vergüenza se retrae, porque si no lo critican, esa vieja es muy contenta, es chivirica, ya debe estar Disculpa que sentada. me interrumpa, pero mencionando eso, yo recuerdo que una vez yo estaba leyendo un libro del desarrollo de la vida y leí que justo en esa etapa, que es cuando ya la mujer deja de sentir miedo de quedar embarazada, se siente más en libertad plena de poder disfrutar su sexualidad, y es al contrario, en vez de disminuir, aumenta su deseo. Eso es realmente así. Claro, doctora, que es así. Tú sabes que 2 y 2 no son 4 y todas las personas no son iguales, pero sí un gran porcentaje cuando tú conversas con ella, sí sienten el deseo. Porque, por ejemplo, yo tenía una pacientica que tenía 109 años y ella siempre, yo le decía, ¿cómo está usted? Me decía, muy bien, muy bien. ¿Y comió? Sí, sí. Y te voy a utilizar el término que ella me decía. Ella me decía, comí por la boca de arriba. Y yo me quedé como sorprendida. Y entonces la cuidadora me decía, no se preocupe, que ella siempre dice eso. Entonces, 109 años, sí tenía deseo, y no era una persona que tenía ningún deterioro, porque ella te contaba su vida completica, y sabía qué día era, qué mes, qué año, contaba su dinero. O sea, era una persona cognitivamente con 109 años, te estoy hablando muy bien. Con total lucidez. Entonces, por eso es que yo siempre le digo, cuando me hablan de demencia senil, no hay demencia senil. Porque si yo digo demencia senil, estoy diciendo que todos los envejecientes van a padecer demencia. Y no es así. Los envejecientes no todos llegan a padecer demencia. Sí hay un riesgo que a partir de los 65 años hay más riesgo de tú padecerla, pero volvemos y hablamos de intervenir los factores que sí pueden modificarse. El estilo de vida es muy importante a la hora de tú envejecer, porque depende cómo tú hayas vivido esos años anteriores. Todo eso depende cómo entonces ahora tu cuerpo va a responder y también tu mente. Sí, doctora, y el tema de la alimentación, ¿no está haciendo que quizás esas personas, adultos mayores, duren menos tiempo? ¿A qué me refiero? Yo recuerdo yo pequeña, en el patio de la casa de mis abuelos, toda la comida estaba sembrada, la gallina y todo lo demás. De repente ahora tenemos la comida rápida, tenemos mucho procesamiento. ¿Esto va en deterioro a que esa longevidad sea más corta? Puede ir en deterioro, pero sin embargo vemos un grupo de personas que son bastante inteligentes, yo digo, porque ellos han decidido ellos mismos cultivar, hacer su huerto. Su huerto. Incluso tú ves huerto en la misma ciudad, tú lo ves en los balcones, en el patio. Pero aparte de eso, aunque haya tanto problema porque a veces vemos que se tienen ¿cómo que le dicen? Son modificados genéticamente algunas frutas y vegetales. Satanizando demasiadas cosas. Exactamente. Que siempre se han utilizado. Eso te voy a decir, que si tú te llevas de eso, entonces no vas a comer nada. Yo lo único que le digo a las personas es que los alimentos procesados y ricos en azúcares o sal, eso no es lo recomendable, porque estamos hablando de los embotellados, lo enlatado, las comidas rápidas, que a veces por la rapidez que se vive, a veces no queremos detenernos a alimentarnos correctamente. Si tú te das cuenta, la comida saludable, eso no lleva mucho tiempo. Eso es tener tu mente para eso, saber tu compra inteligente, lo que tú vas a necesitar, y preparar tus alimentos y de la forma más más sencilla en casa. Entonces, si tú te das cuenta, es así que las personas deberían comer. Yo a la gente lo único que yo le digo, no mucha carne roja, porque no es recomendable, ni alimento ultraprocesado. Este can de esta comida rápida, esto es terrible, porque una comida que se cocina que supuestamente en 7 minutos, 8 minutos, tú sabes que eso está recalentado. Entonces estamos hablando de que estamos aumentando esa grasa saturada, ya la estamos volviendo a recalentar. Y más que tú no sabes desde cuándo eso estaba ahí, desde cuándo viene preparado, con todos los conservantes y aditivos que se preparan. Pero después todo lo que es natural, yo le digo al paciente, usted puede comer de todo. Lo que hay es que ser equilibrado. Y siempre le hablo de estilo de
vida. Yo no le hablo de dieta. ¿Por qué? Porque la dieta, cuando tú le dices a la gente dieta, la gente no entiende que tú estás hablando de la dieta, que es los alimentos que siempre se consumen. Siempre piensan que es a pasar hambre. Exacto. No, es a pasar hambre, me van a quitar cosas. Yo digo, mire, si usted hace un estilo de vida comiendo alimentos sencillos, saludables, los alimentos directamente frescos, tomando agua, haciendo actividad física, saliendo a recrearse y buscando amistades o uniéndose en una comunidad, usted sabe que usted va a tener una vida longeva. Sí. Ahora, si usted se va a dedicar entonces a opacarse, a llenarse de medicaciones, a no hacer ningún tipo de actividad, a quedarse en la casa sin salir, entonces usted está restando años a su vida. Entonces, ¿cómo tú quieres vivir la vida? ¿La quieres vivir esos años con calidad o quieres vivir esos años amargados? Entonces quiere decir que existe una vejez que viene dada por los años, pero hay otra que también es mental. Claramente. ¿Por qué? Porque tú ves que hay envejecientes que les gusta salir, les gusta socializar. Un ejemplo, mi papá es un ejemplo de eso. Mi papá tiene 85 años. Sí. Y mi papá tú nada más tienes que prender el vehículo y decirle vamos. Está montado primero. Él siempre está dispuesto y esa puerta de adelante siempre tiene que estar para él. Pero mi mamá es distinta. Mi mamá es una persona más tranquila, más de casa, que fácilmente no sale. Entonces mi mamá tiene menos años, tiene 76 años. Sin embargo, mi papá tiene más. Y le gusta estar en comunidad, juega dominó, visitar a los amigos y tiene esa vida. Entonces, todos los envejecientes no son iguales, pero tú decides cómo tú vas a vivir estos años. Si tú lo vas a vivir con calidad, viviendo bien, agradecido de llegar hasta aquí cuando muchos no han llegado, o cómo tú lo vas a vivir, postrado, lamentándote, dejando que la gente te diga lo que tú puedes o no puedes hacer, creyéndote el cuento de que tú vuelves a ser hijo de tu hijo ahora. Sí, eso, porque eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice. Totalmente. Y eso no es así. Sí. Bueno, doctora, lastimosamente debemos irnos a la pausa, no sin antes dejarle con una pregunta para que me responda después de la pausa. Entre los hábitos cuando tienen tabaquismo y tienen el alcohol, ¿cómo se maneja esto en la salud que debería tener esta persona? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctora, la dejé con el tema, nos quedamos con la pregunta de que sabemos que tenemos una población, sobre todo los adultos de la vieja escuela, que han fumado y consumen alcohol. Algunos puede que en exceso, otros tal vez nada más el vinito, que sabemos que no es dañino. Pero ¿qué tanto sí causan estos dos hábitos? A través, bueno, ya cuando llegan a esta edad, le causa a su organismo. Claro, son hábitos terribles, hay que decir la verdad.
el tabaquismo, cada vez que tú fumas un cigarro, tú estás restando años a tu vida. Sin embargo, tú ves que cuando a veces tú ves que te dicen de que no, yo lo voy a dejar de chin en chin. Yo le digo, el hábito se deja de una sola forma. Sí. ¿Cómo es? Dejándolo. Sí. Hasta aquí. Hoy terminé con él. Porque nunca lo va a dejar. Si empieza a dejarlo de que hoy te va a fumar un chin, mañana otro chin, eso no es recomendable. Es como una excusa. Exactamente, no es recomendable. Y el tabaco es uno de los mayores productores de las enfermedades cardiovasculares. Sí. A veces tú ves un paciente que no sufre de nada, pero tiene 3 eventos cerebrovasculares, tiene insuficiencia venosa y bien marcada. Un paciente que siempre tú lo ves que está delgado, siempre tiene dificultad para hacer alguna actividad física. Sí. Es un paciente que no come. Generalmente se ve como con problemas respiratorios. Sí, siempre tú lo ves como que está buscando el aire. Ajá. Sin embargo, cuando este mismo paciente tú lo incitas a dejar ese hábito y tú lo vas viendo, al año tú te sorprendes el cambio que da este paciente en su aumento y empieza a hacer lo que debe hacer, a involucrarse en una vida saludable, a comer activamente de forma adecuada, a hacer actividad física, a relacionarse en comunidad. Tú ves que este paciente es otro, mejora. Entonces, la cultura de que ya yo tengo toda la vida haciéndolo y que ahora entonces yo no puedo dejarlo porque si lo dejo me muero, eso hay que también erradicarlo, eso no es verdad. Sí. Y con el tema del alcohol, por eso hay tanta cirrosis en esos pacientes adultos mayores. Sí. Tú lo ves como tienen el abdomen, a veces hay que estar haciéndole paracentesis para que puedan, porque a veces interfiere todo este líquido en su respiración. Y son pacientes que no viven con calidad. Sí. Tú te das cuenta que entonces el paciente también tiene más riesgo de caída, tiene más riesgo de convulsiones. El paciente ya adulto mayor que viene con ese hábito de tomar alcohol, son pacientes y son difíciles de manejar. A veces son personas que se tornan agresivas, son personas que a veces se deprimen mucho porque ellos entienden que con ese estilo han hecho mucho daño, que tal vez no tienen ese acercamiento que deberían tener con la familia, porque esos mismos hábitos son los que lo han alejado. Entonces son pacientes que a veces viven en soledad, aunque no lo digan, aunque digan que se sientan bien, lo que ellos proyectan, su estado de ánimo, cuando tú conversas con ellos, no es lo que ellos te expresan con la boca. Sí, totalmente. Sí. Pues no es recomendable. O sea, yo siempre le digo, yo soy yo no tomo alcohol de ningún tipo, pero porque yo no tome alcohol, yo no tengo que influir en nadie, decirle, no, tú no lo puedes hacer. Ahora, yo sí les recomiendo que si usted va a tomar alcohol, lo que se recomienda en la dieta mediterránea es vino, y que no sea más de 150 gramos. Entiendo. Sí, y que no sea tampoco diario, no es que tú vas a coger la excusa de que no, porque yo también he escuchado un tema por ahí, de que después aunque hay un estudio por ahí, que después de comida, cuando tú tomas vino, puede digerir mejor la comida. Cuando tú envejeces no es lo mismo. Sí. Porque cuando tú envejeces, recordando que así mismo como los medicamentos, el alcohol también va a durar más tiempo en tu sistema. Sí. Entonces, lo recomendable es que si tú vas a decidir consumir alcohol, sea un vino suave y no todos los días. Pero es que es bien conocido que hasta una resaca de los 20 no es la misma que la de los 40. Imagínate lo de los 70. Imagínate de los 70. O de los 75. Si la de los 40 te dura 4 días, la de los 70 te va a durar una semana. Y con complicaciones. Totalmente. Porque entonces es un paciente que está muy propenso a caerse. Y un paciente con una caída, entonces puede llevarte a una fractura. Totalmente. Pero también estamos hablando que el paciente puede tener lo que le llaman puede tener colección sanguínea. Sí. Cuando se cae el paciente, entonces viene y puede que se ven mucho los hematomas sudural en este tipo de pacientes. Sí. Porque si tú con 20 no puedes manejarlo bien cuando está, ¿verdad?, muy alcoholizado, imagínate con 70, que ya ha perdido fuerza y capacidad y que tampoco tú eres una persona que ha venido ejercitándote y preparándote. Sí, justo eso le iba a preguntar, ¿qué tan real es que una persona que se mantiene haciendo ejercicio la vida entera, los huesos son menos débiles y los músculos que una persona que no se ejercita y llega a esa edad? Claro. O sea, que hasta si se cae, tiene más, puede fracturarse más rápido que una persona que se ejercite. ¿Esto es realmente Sí, claro que así? sí, obviamente, porque fíjate una cosa, tú pierdes masa muscular, pero también esos huesos van desmineralizándose. Entiendo. Y entonces esa articulación rígida también, porque tú no la mueves, también es otro riesgo. El paciente que ha vivido toda su vida ejercitándose, incluso tiene defensa a la hora de caerse, sabe cómo va
a reaccionar a la hora de una caída. Sí. Y tiene menos riesgo de caída porque tiene músculo fuerte y su hueso está más fuerte que cualquiera porque lleva un estilo de vida adecuado. Sí. Entonces eso no es que la gente te dice, yo como quiera me voy a morir. Yo siempre digo, no es lo mismo morirte con dignidad que morirte en una cama odiándote tú mismo. Entonces, son dos cosas muy distintas. Tú tienes que sopesar, me voy a morir, pero no es lo mismo con dignidad que morirme sin dignidad. Sí. Son cosas muy distintas. Sí, doctora, hay otra parte que viene en el aspecto social, que es que sabemos que muchas de estas personas han trabajado durante toda su vida y cuando llega esta edad simple y llanamente no hay trabajo. ¿Usted cree que debería existir alguna parte como que se integren, aunque sea algo mínimo, pero para que se sientan seres productivos? Claro. Porque entiendo que esto puede afectar mucho psicológicamente. Claro que sí, especialmente al hombre. Sí. El hombre que siempre está trabajando, cuando ya se retira, por eso es que debemos empezar a prepararnos para esa longevidad. Ese retiro. Para vivir esa vida longeva. Sí. No es de la noche a la mañana que tú te vas a preparar para eso. Por eso yo les recomiendo que a partir de los 35, 40 años empiecen a buscar información sobre cómo envejecer, qué yo voy a hacer cuando yo me retire. Sí. Porque si tú no tienes ese proyecto, nunca lo vas a hacer. No sé, te vas a retirar ya enfermo con unos 70, 75 años, a estar entonces aburrido en la casa porque no creaste un proyecto de vida. Después que tú envejeces, que tú te retiras, tú tienes muchas opciones. Incluso yo he visto personas que han creado negocios, han estudiado carreras, han hecho maratónica, porque se propusieron que porque yo envejecí, yo puedo hacer otra cosa, que no es, ya después que tú criaste hijos, si tuviste hijos, ya después que tú trabajaste y tú tienes un fondo de retiro, ya es distinto. Ahora, el que se retiró sin ninguna preparación, sin ningún plan, que es la mayoría, porque la mayoría de envejecientes así están. Te puedo decir que un 75 a un 80% de los envejecientes dominicanos así es que están. Sí. ¿Por qué? Porque son personas que vienen del trabajo informal, trabajaban en la agricultura, no tuvieron esa preparación, pensaban que la vida iba a seguir igual, que como ellos cuidaron a sus padres, ahora los hijos lo iban a cuidar a ellos, iban a hacer lo mismo. Y es diferente y el ahora. mundo ha cambiado mucho. Sí. Lo primero es que la tasa de natalidad ha disminuido bastante. Hoy se tiene menos hijos. Sí. Por ende, ya no hay tantas personas en la casa que pueda cuidar a ese envejeciente. Y las que están tienen su proyecto de vida, estudian, viajan, tienen sus amigos. O sea, tú también tienes que empezar a prepararte para ese retiro. Entonces, si llegamos a esta edad sin ninguna preparación, va a ser terrible. Ahora, si yo empiezo a prepararme y estoy clara en lo que yo quiero, que yo voy a hacer, cuál dinero se va a destinar para esto, porque también ese es el problema, no tienen ningún tipo de economía. Sí. Entonces tienen que depender de otro, por eso vienen tantos abusos, porque como esa persona es que te mantiene, te tiene en su casa, tú tienes que hacer lo que él diga, porque él es que tú estás dependiendo totalmente de él. Pero cuando tú tienes una preparación, tú escribiste lo que tú querías, lo que tú quieres que se haga contigo, con tus recursos, y tú notarizas esa voluntad. Esa parte es muy importante tuya, porque la mayoría de las personas sí dejan lo que quieren, pero no lo notarizan, entonces no se le da el valor que necesitan. Exactamente, hay que notarizarlo. Sí. Si tú tienes una voluntad y tú la notarices, eso lo respetan donde quiera, porque esa fue tu voluntad y fue con una persona de ley. Sí. O sea, tú sabías lo que estaba haciendo. Entonces eso es muy importante, que tu voluntad tú la notarices para que se cumpla eso. Porque un ejemplo, hay personas que dicen, yo no quiero ser intubado si yo llego a una enfermedad. No quiero que me lleven a una unidad de cuidado intensivo. Pero tú dijiste eso de boca. Pero tus familiares quieren otras cosas. Sí. Entonces van a hacer lo que ellos digan porque eso no está escrito, no está contemplado. Tú simplemente lo dijiste de boca. Ahora, si tú dejaste una persona que va a responder por ti, pero ya tú lo notariaste, todo el mundo va a respetar ese papel. Sí. Y si no quieren respetarlo, pues simplemente se va a acudir a la ley y va a dar la ley el visto que le corresponde y se va a cumplir tu voluntad. Entonces, eso es muy importante. Lo que quiero decirte es que todos podemos vivir una vida longeva, porque hacia allá es que todos queremos llegar. Yo quisiera llegar a los 75, 80 años, pero quiero vivirlo con dignidad y con calidad. Totalmente. Pero también totalmente independiente, donde nadie me diga a mí qué hacer y ni yo tenga que depender de nadie. Pero yo tengo que empezar a trabajar ese retiro ahora, porque si yo ese retiro lo dejo para después, tal vez no haya tiempo. Totalmente. Volviendo al aspecto de la salud mental de las personas que están en la edad avanzada,
Hay una parte que quiero preguntarle, ¿qué tan importante es los nietos y este vínculo de amor que va más allá para esa salud mental en esos envejecientes? Muy buena pregunta. Eso es muy importante. Sin embargo, a veces vemos estos adultos mayores que tienen nietos, pero por ahí nadie pasa, porque los hijos están tan ocupados, los nietos también lo tienen tan ocupados, que a veces se duran hasta años. A veces lo ven en Navidad, a veces lo ven un día en el verano. Y es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque a los dos le ayuda. Esta relación intergeneracional ayuda mucho. ¿Por qué? Porque el abuelo cuenta sus historias, su vida, pero entonces el nietecito de esta generación, ¿verdad? Que todo se lo sabe, tecnológica, lo va a ayudar. Ajá. Y le va a hablar de este tema. Y el envejeciente se interesa mucho por el tema tecnológico. Entonces, tienen muchas cosas que compartir ambos y eso crea lazos que no solamente para el envejeciente, porque el envejeciente un día se va a ir, pero este nietecito que está creciendo, crece con un respeto por este tipo de persona, por esta persona de esta edad, sí. Y va a tener otro concepto, incluso va a defender en su momento a la persona de esa edad porque ya convivió con una persona de esa edad, sabe que la persona de esa edad no son ninguno como la persona dice que todos son aburridos, malhumorados, que hieden, que esto, porque es una cultura fea sí. Que se ha implantado y como no se le está enseñando a las nuevas generaciones a respetar la sabiduría, esta persona que ya dieron mucho de lo que eran, ese respeto que hay que tener, el respetar esa cana como se nos enseñaba en nuestro tiempo. Yo no critico a las nuevas generaciones, yo critico a lo que no estamos dando, lo que recibimos sí. A estas nuevas generaciones, que son respetar a esta persona, sacar el tiempo para visitar al abuelo, enseñarle al abuelo, que el abuelo me enseñe a mí, y tener esta relación tan bonita que a ambos les resulta beneficiosa. Sí. Doctora, le voy a hacer una pregunta un poquito complicada, pero tengo que hacérsela. ¿Qué usted piensa de este lugar de cuidados de estas personas adultos mayores? ¿Que esto realmente es favorable o no tan favorable? Fíjate, eso tiene dos vertientes. Sí. Si el adulto mayor tiene don de ser cuidado y va a estar siendo cuidado con respeto, con dignidad, no por una persona que le va a pasar la comida. Una persona que de mal humor le va a decir, bueno, papá, o mire, este don, esto y aquello. Bébase la patilla esa y deje tranquilo. Mire, ahí está el agua. Y una persona que se pasa el tiempo sola, que no tiene con quién conversar, que lo que tiene una persona ahí que va y le pasa algo como por lástima. Es mejor tú tenerlo en un centro donde lo primero que él va a estar con personas iguales que él. Sí. ¿Sí? Va a tener personas en los centros que sí que sirven, tienen, ¿verdad? Real, que exactamente, que tienen real, ese servicio, que tienen ese personal que de verdad está preparado para trabajar con este adulto mayor. Sí. Porque hay centros que tienen muchos envejecientes ahí sentados en silla, le dan comida, le dan la medicina y ya. Eso no es un lugar donde tú me estás diciendo que ese envejeciente está encontrando dignidad. Totalmente. Ahora, un centro donde ese envejeciente tiene terapia, donde ese envejeciente tiene actividades lúdicas, tiene personas que conversan con ellos, que los respetan, tienen sus áreas bien limpias, esas sí son recomendables. Por eso te digo, hay dos vertientes. Si él puede permanecer en su entorno, que es lo que se recomienda, que el envejeciente permanezca en su núcleo, perfecto. Pero si no puede, si tú lo que lo vayas a maltratar, entonces lo ideal es que él vaya a un centro donde él pueda ser tratado con la dignidad y el respeto que él se merece. Sí, doctora, si usted tuviera que dar una recomendación a nosotros como hijos, y también a esa población que ya llegó a esa etapa, ¿cuáles serían esos dos consejos que usted le daría desde su experiencia? Porque les repito, es la primera vez que tenemos un geriatra. Siento que es un área que está tan un poquito descuidada en general, porque nadie quiere hablar de voy a ponerme viejo. Sí, no, entonces, porque con el tema de la cirugía y todo esto, la gente entiende que por dentro tú no envejeces. Totalmente, entonces, totalmente. Entonces, eso está muy estirado y todo. Pero por dentro nada está estirado. Entonces, si usted pudiera dejarle un consejo a los que vamos para allá y a los que están allá, ¿cuáles serían? A los que van para allá, ahora es el momento
de empezar a prepararte para ese retiro tan anhelado que tú quieres tener. No podemos sentar la cosa darla por hecho, que en el mañana todo va a estar bien si yo no me preparo. A los que están en esta etapa todavía tú estás a tiempo de empezar a vivir un envejecimiento activo, haciendo actividad física. No es el final de tus días, puedes hacer lo que tú consideres hacer con tu vida, pero tú eres que debe dar ese paso y enseñarle a las personas que aún en esta etapa, una etapa tan linda, dorada, llena de sueños, donde tú tienes ya más tiempo para ti, esta es una etapa que tú debes tomarla y empezar a vivirla como debe, con mucha dignidad y respeto, y exigir eso. Bueno, doctora, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero siempre dejamos las pantallas para que deje sus contactos por si alguien de la población quisiera contactarlo. Quiero invitarlo a que se vayan a mi perfil de Instagram. Estoy como la doctora Cristian Bruján o como geriatra Bruján. Me encuentran en Instagram, estoy en TikTok, estoy en Facebook, y ahí en el link en Instagram, en mi perfil, hay tenemos ahí una guía sobre envejecimiento activo, una vida longeva y plena. Ahí pueden descargarla gratuitamente. Y tenemos el Club de Envejeciente, que estamos recién formándolo, claro. Ahí también puede entrar en el perfil, que ahí estamos subiendo las informaciones, cómo puede inscribirte, porque el envejecer no quiere decir que llegaste al final de tu día. Hay cosas maravillosas que en esta etapa tú puedes realizar. Pues doctora, de verdad que es un gusto escuchar eso, porque siempre, como les repito, siento que es una población como que no sé por qué se tiene abandonada, y es tan necesaria porque cuando se nos van esos viejitos, el mundo se nos acaba. También estoy en el centro de diagnóstico, Vista del Jardín, 27 de febrero, próximo a la Núñez de Cáceres. Y el teléfono de mi contacto, 809-715-6284, y el 809-333-2700 para servirle. Bueno, doctora, de verdad que ha sido un placer haberla tenido en nuestro programa. Entiendo que este programa va a alojar mucha luz a un tema que es sumamente importante. Gracias. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud, y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.